Como ya vimos en la clase anterior, iniciamos el tema de instrucción en lo que son armaduras, estructuras planas o armaduras simples, como les comentaba. Voy a seguir con el tema para mostrarles entonces los métodos de cálculo que se pueden usar para determinar entonces las fuerzas en las barras de las armaduras. En el texto que ustedes pueden ver, ven acá, que lo tienen disponible, ustedes pueden ver en el capítulo 6 el tema que les comentó. Donde analizamos fundamentalmente entonces lo que conocemos como estructura o armaduras planas. Estos elementos, que son bastante usuales, nosotros, ustedes lo han visto probablemente en muchos casos en relación con estructuras de puente especialmente, o en el caso concreto de los galpones, incluso mismo en la construcción. Este tipo de elementos, denominadas estructuras simples o armaduras simples, se fundamentan en el hecho que yo puedo tener un conjunto de barras que se pueden unir entre sí para formar entonces lo que llamamos una estructura o una armadura simple. Estos elementos estructurales, como les mostré en la clase pasada, partimos con el caso de este puente. Les comentaba que tiene una particularidad de estar formado por barras, que nosotros en estática conocemos como barra, pero que en la realidad pueden ser elementos más complejos, y cuya finalidad es formar una estructura básica de este tipo, que está conformada por barras unidas entre sí, supuestamente mediante pasadores. Lo importante, este es un supuesto, porque las uniones generalmente no son con pasadores, y la particularidad es que forman figuras triangulares, solo figuras triangulares. Aquí hay un caso que yo les mostré, un caso de un puente, en el cual los costados del puente están formados por estas estructuras o armaduras conformadas por barras, cuyas fuerzas aplicadas en el puente se transmiten a los nudos o nodos de las barras, ¿sí? Los puntos de unión de las barras, estos distintos puntos. A esos puntos se transmiten las fuerzas aplicadas sobre la plataforma del puente. Los elementos que forman la estructura son estos elementos, barras, en este caso una barra en tracción y una barra en compresión. Habitualmente las barras en compresión son las que mejor se comportan para este tipo de estructuras, no así las barras en compresión. Estas tienen la dificultad de que cuando la fuerza es muy grande y esta barra es muy larga y muy delgada, lo que se llama deltez, esta barra tiende a colapsar y doblarse cuando le pegamos las fuerzas en los extremos. Esa es la dificultad de las barras en compresión. Por lo tanto, la precaución es que en este tipo de estructura las barras en compresión no pueden ser muy largas, deben ser cortas. Porque entre más cortas, mejor soportan las fuerzas de compresión. Aquí les mostré yo una serie de estructuras, distintas formas, que tienen distintos usos, indudablemente. Pueden ser para puentes, podrían ser para estructuras de una casa, para el techo, para galpones, etcétera. Hay un sinfín de utilidad de este tipo de estructuras o armaduras. Todo elemento sometido a carga muchas veces se opta por este tipo de estructuras para soportar las cargas. Se han visto muchas veces los brazos de grúas que están armados con estructuras de este tipo, ¿no? Algunas son tridimensionales, pero si ustedes la miran por los costados, en realidad son estructuras parecidas a las que ustedes ven acá. Y siempre existe la posibilidad de diseñar alguna estructura
para algún uso específico. Ahora bien, este tipo de estructuras, las que ustedes ven aquí, se puede calcular en forma bastante simple y por eso se llaman armaduras simples, que tienen relación con su forma o método de cálculo. Estas estructuras o armaduras simples, repito, su base es una figura triangular. Cuando la figura es de tipo rombo, rectangular o cuadrado, suceden fenómenos como el que se muestra aquí. Es decir, este elemento está formado con 4 barras supuestamente unidos con pasadores. ¿Qué puede suceder? Cuando yo aplique esta fuerza, las barras van a girar en los pasadores y esta estructura se va a transformar en esta figura, la figura con línea punteada. Es decir, la estructura colapsó, se deformó absolutamente. Es decir, con esto me están diciendo que en una estructura supuestamente unida por pasadores no puede estar formada por 4, 5 o 6 barras entre sí unidas con pasadores, porque se van a deformar cuando ya aplique fuerza en los nudos. Si una estructura ideal, entonces para este tipo de cálculos es el triángulo. La base es la figura triangular. ¿Por qué? Porque cuando tenemos esta barra sujeta, la barra C, aplicamos una fuerza en el otro extremo, en punto B, esta figura va a seguir siendo un triángulo. Eso es lo que yo les comentaba a ustedes en la clase pasada, que podían hacer experiencia, ¿no es cierto? Uniendo 4 barritas con un clavo, o 3 barritas con un clavo. Y van a ver efectivamente cuál es la diferencia entre un caso y otro. Esto para que ustedes puedan simular en la casa una estructura o armadura simple de tipo triangular o tipo marco formado, marco con pasadores, lo cual siempre se va a deformar. Y para que sea de 4 barras o 4 elementos, en este caso barras probablemente, necesariamente las uniones tienen que ser muy rígidas para que no se deformen y las barras no puedan girar. Entonces es un caso bastante más complejo que nosotros en este curso no lo vamos a abordar. Solamente vamos a abordar la estructura con elementos triangulares. Métodos de cálculo. Yo les alcancé a comentarle uno en la clase pasada, que es el método de los nodos o nudos, donde, recapitulando lo que ya vimos, básicamente consiste en hacer un diagrama por libre de todo el conjunto, considerando la estructura como un solo elemento o un solo cuerpo rígido. No tenemos reacciones en el apoyo en el punto B y reacciones en el punto A. Esta estructura que ustedes ven aquí es la misma que aparece acá. Esta estructura está formada por 5 barras unidas con pasadores y con un apoyo de tipo rodillo o balancí en el punto B y un apoyo de pasador en el punto A. Igual eso nos dice, después de lo que ustedes vieron en diagrama cuerpo libre, que aquí tiene una sola fuerza perpendicular al piso y acá tiene 2 fuerzas, una en dirección del eje X y otra en dirección del eje Y. Con esas 3 fuerzas dibujadas, tenemos este diagrama cuerpo libre, ustedes pueden ver acá, donde las 2 fuerzas en el punto A están dibujadas con una sola fuerza resultante. Esto en general no es adecuado, no es conveniente para esta etapa reemplazar las fuerzas A sub X y A sub Y por una sola. Ahora, cuando pasemos a la parte de asistencia material, sí va a ser importante calcular esta resultante, porque esa es la fuerza que actúa en este pasado. Pero por el momento es más cómodo trabajar con las fuerzas en X y en Y. Una vez resuelto este diagrama cuerpo libre, ¿sí? Hay que calcular las reacciones, los apoyos, llegamos a este dibujo. Y este dibujo nos muestra entonces en qué consiste el método de los nudos o nodos. Yo diría que básicamente consiste en hacer los diagramas de cada uno de los pasadores conocidos como nudos o nodos.
El pasador A, el pasador B, C y D. Esos son los dibujos relevantes. ¿Por qué? Porque en cada pasador, en cada nudo, se dibujan las fuerzas externas, como también las fuerzas que hace cada barra sobre ese pasador. Por ejemplo, miremos el pasador B. En el pasador B está dibujada la fuerza del soporte de la rueda al rodillo, la reacción del piso, R sub B y esta fuerza. Está dibujada esta fuerza, que es la que hace esta barra, está en compresión. Por tanto, si está en compresión la barra empuja al pasador, esta fuerza. Y tenemos la fuerza que hace esta barra, esta que está aquí, opuesta en el pasador, es decir, como la barra está en tracción, la barra está tirando del pasador B, está dibujada hacia la izquierda. Esto es lo que nosotros llamamos un diagrama corporible de partículas, que lo vimos en el primer capítulo de este curso. Equilibrio de partículas. ¿Qué ecuaciones podemos aplicar en este punto? Sumatoria en X igual 0, sumatoria en Y igual 0. Aquí no hay momento en el punto B. Entonces tenemos dos ecuaciones de equilibrio y por tanto el máximo incógnita es 2. Es decir, si yo conozco la fuerza R de I, puedo calcular estas dos fuerzas. Indudablemente que para eso tengo que conocer este ángulo, que se supone que es dado. Entonces, una vez resuelto este nudo, o este nodo, yo puedo ir a resolver este. Y puedo resolver ese. Y por último puedo resolver ese. Son alternativas. Entonces voy resolviendo cada uno de estos puntos en particular. Cada uno de esos puntos. Con las ecuaciones de equilibrio, sumatoria en X, sumatoria en Y igual 0. A diferencia de este dibujo, donde yo voy a ocupar tres ecuaciones de equilibrio. Porque esto es un puesto rígido, no es una partícula, no es un punto. ¿De qué rico? Sumatoria en X igual 0, sumatoria en Y igual 0, y sumatoria en momento, en cualquier punto, ya sea A o B, igual 0. Repito, en este dibujo puedo aplicar las tres ecuaciones de equilibrio, pero en este dibujo acá, en cada punto, en cada una de las partículas, puedo aplicar solamente dos ecuaciones de equilibrio. Son sumatoria en X igual 0, sumatoria en Y igual 0. Dicho eso, vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, aquí esto también se lo alcancé a mostrar, me parece. Pero aquí lo que está reflejado es cada nudo con las fuerzas que son incógnitas. Ustedes se fijan, esta fuerza y esa fuerza, en este caso, no tienen puesto una flecha, o no está definido el sentido porque no lo sabemos, pero si hacemos la solución gráfica, podemos decir que si este valor es conocido, esta fuerza viene hacia abajo y esta va hacia la derecha. Es decir, esta fuerza viene hacia abajo y esta va hacia la derecha. Y eso hace que esta figura se cierre y sea un polígono cerrado, donde la suma de fuerzas vale 0. Es decir, el inicio de la suma de los vectores coincide con el fin de la suma de los vectores. Solución gráfica. Es sumamente interesante. Pero ustedes pueden optar por una solución algebraica o una solución gráfica. Solución algebraica aplican sumatoria de fuerza en el eje X igual 0, sumatoria de fuerza en el eje Y igual 0. En solución gráfica, dibujan los vectores uno tras otro, con las direcciones conocidas. Esta dirección es la misma que tiene la barra en el dibujo, en el mismo ángulo. Y esta barra es horizontal, por lo tanto aquí la dibujo horizontal. Esta figura se puede resolver en forma trigonométrica o también se puede resolver con una regla. Me explico. Si yo dibujo este vector a escala, todos estos vectores van a quedar en la misma escala. Por lo tanto, yo los puedo medir y decir cuánto vale. De acuerdo a lo que ustedes han visto en alguno de la guía de ejercicios del primer capítulo que vi.
Lo mismo pasa con el nudo D o nodo D, solución algebraica o solución gráfica. El nudo C, solución algebraica o solución gráfica. La ventaja que aquí es que yo conozco dos de los tres vectores. Entonces dibujo estos dos vectores a escala con los respectivos ángulos y el vector final, que es este, lo puedo medir con la regla de escala correspondiente y tengo su valor. Sí, todos estos casos se pueden resolver con estas figuras. Si alguien no quiere aplicar las ecuaciones. Y terminamos en el último nudo donde todas las fuerzas ya han sido calculadas. Esta, esa ya han sido calculadas. La de acá abajo fue calculada aquí. Esta de acá fue calculada acá. Por tanto, aquí ya se conocen todas las fuerzas. Y la figura es esta, donde podemos verificar que efectivamente la solución es correcta, porque nosotros sabemos esto. Podemos dibujar esta y podemos dibujar esa, esas dos líneas. Y donde se cortan está la solución. Y las podemos medir y decir que esta fuerza es exactamente igual a esta que está acá, a esa. Y esta fuerza que está aquí va a ser exactamente el valor que calculamos aquí, en esa fuerza. Y todo esto, repito, se puede hacer de varias formas. Procedimiento algebraico, procedimiento trigonométrico, resolviendo estas figuras, o geométrico, como ustedes quieran llamarlo, o solución gráfica, que requiere una regla, solamente una regla, porque los ángulos son los mismos ángulos que tiene el dibujo de la estructura. Por lo tanto, yo traslado estos ángulos desde esta figura. Este ángulo lo traslado, este mismo ángulo aquí también lo puedo trasladar en forma paralela a este dibujo. Sería una solución gráfica. Vamos a hacer algunos ejemplos para poder analizar el problema. En esta figura se ve un resumen completo de la solución gráfica. Hay algunos casos especiales, particulares. Por ejemplo, esta es una armadura tridimensional, que nosotros no la vamos a ver, es muy poco usual, pero esto cumple con las reglas que hemos visto. Son todos triángulos, es una pirámide triangular. Esto es lo que sucede en una figura de estructura tridimensional. Esto es muy poco usual. Punto. No lo vamos a ver porque no es relevante ni mucho menos. Bueno, es muy raro encontrar una estructura de ese tipo. Vamos entonces a ver un ejemplo concreto donde se usó para su solución el método de los nodos. Dice, con el uso del método de los nodos, determinar la fuerza en cada uno de los elementos de la armadura mostrada. En esta estructura, o armadura plana, que está soportada por un pasador en este punto, en C, y en E un apoyo con rodillos. Son rodillos muy pequeños, que ustedes los pueden ver aquí, pero son rodillos. Es decir, aquí vamos a tener una fuerza perpendicular al piso, y aquí vamos a tener dos fuerzas, una en el eje X y otra en el eje Y, ya que tenemos un pasador. Eso es lo que va a suceder en nuestro diagrama corpo libre, que se lo voy a mostrar acá. Tenemos las dos fuerzas externas, esta y esta. Tenemos las reacciones en el pasador C, C sub I, C sub X, y las reacciones en el soporte A, que son ruedas o rodillas. Una sola fuerza perpendicular al piso. ¿Cuántas incógnitas tenemos aquí? 3 incógnitas. Estas dos fuerzas aquí y esta acá. Como es un cuerpo rígido, porque la estructura completa la consideramos un cuerpo rígido, podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio en el orden que ustedes quieran. Aquí partieron con la sumatoria de momentos en el punto C, ahí, igual 0. Repasemos la ecuación. Tenemos por un lado esta fuerza de 2000, que respecto al punto C produce un giro positivo, antihorario, que vale 2000
por la distancia que hay desde este punto hasta acá. Son 24. 2000 y la distancia perpendicular a 2000 es 24 desde el punto C, con signo positivo. Segundo término, tenemos la fuerza de 1000, que también va a producir un giro antihorario, es decir, giro positivo. Giro positivo, como ustedes lo ven ahí. Por la distancia perpendicular a la fuerza, que son 12. 12. Y la fuerza en el punto E, hacia arriba, produce un giro negativo. Giro negativo. Por tanto, de ahí aparece este signo negativo. Menos E sub I, o E esencialmente, por la distancia perpendicular entre el punto C y la fuerza E. En este caso son 6, esta distancia. La perpendicular entre C y la fuerza E. En este caso, la distancia horizontal, 6. Ustedes ven acá. Y eso es igual a 0. Primera ecuación de equilibrio. De esta ecuación, que tiene una sola incógnita, que es E, nos da el valor de E, en este caso positivo, dice que vale 10.000 libras. Si en el punto E hay una fuerza hacia arriba de 10.000 libras. Segunda ecuación de equilibrio. Sumatoria en el eje X igual 0. Indudablemente que en este caso la única fuerza en el eje X es C sub X. Por lo cual concluimos entonces que C sub X, como dice aquí, es igual a 0. Tercera ecuación de equilibrio. Sumatoria de fuerza en el eje Y igual 0. Suma de fuerza vertical. Vamos a tener menos 2000, menos 1000, más E, que vale 10.000, más CI igual 0. Y tenemos esta ecuación de equilibrio. Conclusión de esta ecuación, que CI vale menos 7.000. Es decir, la fuerza CI que nosotros dibujamos hacia arriba, en realidad, en estricto rigor, va hacia abajo. Y vale 7.000, pero hacia abajo. Es importante tener presente. Porque cuando pasemos a los nudos, hay dos alternativas. Las fuerzas CI las dibujamos igual que aquí, y usamos el signo negativo en las ecuaciones, o la dibujamos hacia abajo, como efectivamente es, y vale 7.000. Ahora bien, aquí podemos partir calculando los nudos. Por ejemplo, el nudo A. Si nosotros partimos con el nudo A, en el nudo A tenemos una fuerza conocida que vale 2.000, una barra horizontal AD y una barra inclinada AD. Entonces, dos fuerzas, una fuerza horizontal y una fuerza inclinada. Solución. Si hacemos el gráfico de ese punto, tenemos la fuerza vertical conocida, la fuerza inclinada y la fuerza horizontal. En el orden que ustedes quieran dibujar. De hecho, podrían dibujar la horizontal acá arriba y la inclinada aquí abajo, no lo mismo. ¿Cuál es el resultado? Aquí se resolvió usando el triángulo, una solución trigonométrica. Pero también se puede haber resuelto diciendo sumatoria de fuerzas en el eje X igual 0. ¿Qué nos había dado eso? Suponiendo que colocamos esta fuerza hacia la derecha y esta fuerza hacia arriba. ¿Qué nos habría dado? Nos habría dicho lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en el eje X habría quedado FAB positivo menos FDA por el coseno de este ángulo negativo. Igual 0. Primera ecuación. Segunda ecuación para este punto. Sumatoria de fuerza en el eje Y. Me habría quedado menos 2.000 más F AD seno del ángulo, seno de ese ángulo, igual 0.
Con esas dos ecuaciones de equilibrio yo puedo calcular cuánto vale esta fuerza y cuánto vale esa fuerza. Aquí se optó por una solución de tipo gráfico. Ustedes la pueden ver. Se dibuja la fuerza vertical, que es conocida, se dibuja la línea horizontal y la línea inclinada, y donde se corten las dos líneas, que es ese punto, estaría la solución del triángulo. Y ese triángulo se resuelve a través de esta relación. Y esto tiene relación con las pendientes. ¿Estamos de acuerdo? No hay ninguna duda. Aquí se hizo una proporción de acuerdo a las dimensiones de este triángulo pequeño que define la dirección de. Ustedes se fijan, la altura aquí es 8 y esta distancia es 6. Yo divido por 2, me queda 3 y 4. Y el triángulo que aparece aquí, 4 a 3. Es la misma proporción entre 8 y 6. 4 a 3. Eso es lo que está dibujado aquí, en este pequeño triángulo. Y en este triángulo la proporción es 3 es a 4 los catetos y 5 la hipotenusa. Por lo tanto, este triángulo es semejante a este triángulo que está acá. Y puedo trabajarlo en forma de proporción, que es lo que se hizo aquí. Lo repito. La otra es dibujar esta figura, colocar los 2000, por ejemplo, igual a 2 centímetros, 1000 libras igual a 1 centímetro, y ustedes van a poder medir este lado y este lado, y les va a dar la solución. Les van a dar prácticamente los mismos valores que están en la solución gráfica. Y la otra alternativa es la que ya les comenté, haciendo sumatoria de fuerza en X igual 0, sumatoria de fuerza en Y igual 0. Yo suelto el nudo A, ese de aquí, donde ya conocemos esa barra y esto, podríamos ir a resolver este punto, donde tengo dos incógnitas, esta barra y esta. Porque recordemos que esta que está acá, AD, ya la calculamos. Que me parece lo que se hizo aquí. Efectivamente el nudo D. Aquí se resuelve el nudo D. Tenemos la fuerza AD, enseguida la fuerza en la barra DB y la fuerza en la barra DE, que son las que están dibujadas. Para este dibujo, si nosotros le colocamos flechas a estas dos fuerzas, las dos en tracción, por ejemplo, esta hacia arriba y esta hacia la derecha, decimos sumatoria de fuerza en X igual 0, sumatoria en Y igual 0. Lo cual implica, obviamente, conocer estos ángulos. Ese ángulo de ahí y ese ángulo de acá. Que en este caso son exactamente iguales, porque los triángulos son equiláteros. Entonces, si conocemos ese ángulo, no hay ninguna dificultad. Aplicamos sumatoria en X igual 0 y sumatoria en Y igual 0 y vamos a poder calcular esta fuerza y esta. La otra alternativa, indudablemente que es la solución gráfica, como hicimos o la solución algebraica. Este se transforma en un triángulo equilátero, donde indudablemente este lado va a ser igual a este, y esto otro se puede calcular en función de los ángulos o de las pendientes de este triángulo aquí, que es lo que se hizo aquí. Resuelto esto, fijarse lo que hemos avanzado. De esta estructura ya tenemos conocida esta barra, esa, esta y esta. 4 barras conocidas. ¿Cuánto nos falta? Todavía nos quedan 3 barras por conocer. Esa y esa acá. ¿Por dónde podemos partir? En realidad por cualquiera de los 3 nudos que tenemos acá. Porque si partimos por esta, tenemos 2 incógnitas. Esa y esa. Si partimos por este punto, E, tenemos 2 incógnitas. Esa y esa. Y
si partimos por el nudo C, que tenemos aquí, tenemos dos incógnitas, esa y esa. Es decir, en cualquiera de los tres nudos podríamos trabajar perfectamente. En este caso, el autor decidió trabajar con el nudo B, que está aquí arriba. El nudo B. Este nudo, donde llegan 4 barras más la fuerza externa del mismo. Y es lo que está reflejado en este dibujo. Si se fijan aquí, tengo 3 fuerzas conocidas, esta, esa y esa. Y he dibujado 2 barras, esa y esa. Con este ángulo ahí. Bueno, en este caso, lo que se está haciendo en este caso es aplicar las ecuaciones de equilibrio para este punto, diciendo sumatorio en el eje Y igual 0, sumatorio en el eje X igual 0. Entonces, a partir de este dibujo, conociendo este ángulo o las pendientes correspondientes, porque de este ángulo se puede sacar la función seno y coseno, un triángulo 3, 4, 5, que es lo que se usó acá. Directamente, no se calculó el ángulo, sino que se dijo que coseno de este ángulo es igual a la hipotenusa partido por el cateto adyacente. Cateto adyacente partido por la hipotenusa, en este caso 3 quintos. En el caso de las fuerzas verticales. Ustedes lo pueden ver aquí. Aquí usan esa relación. 4 quintos. El ángulo opuesto partido por la hipotenusa, 4 quintos. En el eje Y. Componente Ni. Para esta fuerza como para esta fuerza. Ya sea para esta componente o para esta de acá. Cualquiera de las dos. Sumatoria de fuerza en el eje Y. Está expresado en esta ecuación verde. Después hacemos sumatoria en X, donde vamos a usar la relación 3 quintos. La componente en X de esta fuerza aquí es el coseno del ángulo. El coseno del ángulo es 3 quintos. Lo mismo que para esto. Entonces en el eje X vamos a tener 4 fuerzas. Esta fuerza es 1500, esta por el coseno del ángulo, esta acá por el coseno del ángulo y esta fuerza. Todas esas fuerzas entonces nos va a dar la expresión correspondiente para poder calcular las dos incógnitas que nos faltaban. Esta y esta. Que se pueden visualizar aquí. Por último, está el nudo E. El nudo E nos falta conocer esta fuerza, solamente esa, y esas 3 ya están conocidas de anteriormente. Hacemos lo mismo, aplicamos sumatoria, en este caso, en el eje X es suficiente, porque tenemos una sola incógnita, por lo tanto, con una ecuación estamos listos, sumatoria en el eje X, que va a ser esta fuerza desconocida por 3 quintos, porque 3 quintos es el coseno de este ángulo que está aquí, más esta fuerza de 3000 y la recalculada anteriormente, está acá, más esta por el coseno del ángulo, que es el mismo anterior, 3 quintos. Dos fuerzas positivas, son todas positivas en el eje X, los 3 dibujados. Y nos da entonces que esta fuerza, la fuerza E, C, si no me equivoco, S es negativa. Esta dio positiva, esa dio negativa. ¿Qué significa que dio positiva o dio negativa? Cuando las fuerzas dan negativas, significa que la flecha que dibujamos aquí es en sentido opuesto. Si ustedes se fijan, en este nudo
como en este nudo de acá, las fuerzas desconocidas, que son esta y esta, se dibujaron en tracción, saliendo del punto. Esto se llama tracción. Si la fuerza da negativa, significa que la barra en realidad está en compresión. En este caso me dicen que la barra BE, esta barra está en compresión, con signo negativo. Como se dibujó aquí. Entonces, se fijan, aquí se dibujó en compresión. Como se calculó aquí. Aquí dice que va para el lado opuesto. Es decir, hacia abajo, en compresión. Ahí dice compresión. Y esto hay que colocarlo. Cuando ustedes calculen las barras, hay que colocar al lado si la barra está en compresión o está en tracción. Este es el otro dato importante. El valor numérico es indicar si está en compresión o en tracción. Yo soy partidario de usar el criterio de colocar siempre las barras en tracción, siempre. Y en las ecuaciones reemplazarlas con el valor que aquí nos dio. Por ejemplo, este valor que está ahí lo voy a ocupar en esta ecuación que está acá. Menos 3750. Entonces, esta fuerza, en vez de dibujarla en compresión, la dibujo en tracción. Porque aquí la dibujé en tracción. Si la dibujo en tracción, en esta ecuación, aquí le pongo menos 3750. Ahora, si yo la invierto y la pongo en compresión, como dice acá, en ese caso la pongo hacia abajo. Y de ahí me dará con el signo positivo correspondiente. Cualquiera de los criterios, cada uno de ustedes decide cómo lo quiere hacer. Pero mi recomendación es que cuando uno usa un criterio, mantenga el criterio durante todo el problema. Que siempre la dibujó en tracción, bueno, dibújala toda en tracción. Y las ecuaciones, reemplázalas con el valor numérico que le dio, incluido el signo. Ahora, en general, yo soy partidario que en estas ecuaciones no colocar los valores, sino que colocar las letras. En ecuación literal, con estas letras. De manera que las letras, yo me voy al problema anterior y digo, ¿cuánto vale esta letra? Este valor. Según lo que me dieron los cálculos. Y si me dan negativo, lo reemplazo con valor negativo. Si me dio positivo, lo reemplazo con valor positivo. La letra, que es independiente de este signo. Este signo depende de cómo aquí aparezca la fuerza dibujada. Con esto, resuelto el nudo E, está resuelto completamente esta estructura. Totalmente resuelto. El nudo C, digamos que ya se conoce todo. Aquí no hay que calcular nada, son todas ya conocidas. Y aquí están todas con las flechas correctas. Es decir, esta barra está en tracción y esta barra está en compresión. Eso es lo real. Independiente de lo que nosotros hicimos para calcular. Esto es efectivamente lo real. La fuerza SI, inicialmente nosotros la dibujamos hacia arriba y nos dio negativa. Entonces, en este caso, en este dibujo, está hacia abajo. Estas son las recomendaciones más importantes que yo les puedo hacer respecto a este ejercicio. ¿Alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta en lo que yo les he mostrado? ¿No hay dudas? ¿No hay inquietudes? No, profe. Perfecto. Esto es importante, ¿eh? Esto es un ejercicio bastante largo, como ustedes lo pueden ver, de resolver. Entonces, generalmente en las pruebas o tareas, normalmente se hace un dibujito un poco más corto, o se pregunta por alguna de las barras rojas, porque indudablemente esto requiere tiempo. Ustedes se fijaron, hacer todo esto con detalle, y hacer todos los cálculos, es demoroso, es lento. Lo importante es que me hayan entendido cuál es el procedimiento. Primero, un diagrama con poliedro general, donde calculo la fuerza en el punto C y en el punto E.
¿Con qué ecuaciones? Las ecuaciones generales de equilibrio de un cuerpo rígido. Sumatoria de X igual 0, sumatoria de mi igual 0, sumatoria de momento igual 0. La ecuación de momento la pueden hacer en cualquier punto. Yo siempre recomiendo en el punto mayor cantidad de incógnitas, en este caso el punto C. Una vez que tienen esto, se resuelve cada uno de estos puntos por separado. Cada uno de los nodos o nudos por separado. ¿Con qué nudos o nodos hay que partir? Con aquellos que tengan solamente dos barras desconocidas. Yo no puedo partir, por ejemplo, con esto. Entonces, si hago el dibujo del punto D, tengo tres barras desconocidas. Y parto por ahí. Y no voy a resolver nada. Menos con el punto B, donde tengo cuatro barras desconocidas. Entonces yo puedo elegir por dónde parto, por ejemplo. Ustedes se fijan, yo podría partir por el punto A, donde desconozco esta barra y esa. Dos incógnitas. Sumatoria de X igual 0, sumatoria de mi igual 0. Dos ecuaciones. O podría partir con el punto C. Como ya conozco CI y conozco CX, me falta conocer esta barra y esa barra. Si yo parto por C, también tengo dos incógnitas y dos ecuaciones. Es decir, no necesariamente hay que partir por este punto, como partieron acá. Podría haber partido perfectamente por el punto C. Incluso más aún, podría calcular el punto C y después calcular el punto A. Y avanzar de los costados hacia el centro. Mira que hay muchas alternativas de solución. Cada uno de ustedes podría tener una forma distinta de solución. Solución gráfica, partiendo por distintos nudos. Solución trigonométrica, haciendo estos dibujos. O solución gráfica con estos mismos dibujos. Me harás estos dibujitos, que ustedes pueden calcular esta estructura completa con una regla, solamente con una regla. Y si ustedes tienen este dibujo, el plano de la estructura, este dibujo, lo tienen hecho, ni siquiera necesitan calcular los ángulos, porque solamente trasladan estas líneas paralelas al dibujo. Por ejemplo, esta línea la traslado paralela y la dibujo aquí. Si para qué voy a poner la pendiente y el ángulo si yo la puedo trasladar paralela. Basta con que use algún instrumento de dibujo que me permita trasladar las líneas de forma paralela. ¿De acuerdo? Lo mismo que este ángulo. Este ángulo yo lo puedo trasladar en forma paralela, con una regla, lo traslado paralelamente para dibujar esa línea aquí. Y no necesito entonces calcular ningún ángulo. Y si yo hago las medidas de las fuerzas a escala, por ejemplo, diciendo que 1 centímetro equivale a 1000 libras, súper fácil. Cada milímetro vale 100 libras, por ejemplo. Cada milímetro vale 100 libras. Entonces, cuando yo hago este dibujo y pongo 20 milímetros igual a 2000 libras, cuando yo trace esta línea y trace estas dos líneas y se corten en ese punto, yo dibujo el triángulo y mido estos lados con la regla. Y me va a dar el valor en milímetros. Pero eso no puedo transformar a libra, porque ya sé que 1 milímetro equivale a 100 libras. Y por lo tanto yo puedo dar estos dos resultados aproximados en libras, sin ninguna dificultad, y solamente midiendo con la regla, y sin hacer ninguna ecuación. Es decir, en realidad no ha sido necesario aprobar el curso de álgebra ni el curso de trigonometría para resolver este problema. Este problema lo podríamos resolver perfectamente sabiendo usar una regla y entendiendo lo que significa una escala de medida en cuarto básico. Por darle un ejemplo. Entonces, hay distintos métodos, cada uno de ellos con sus características, pero desde un método súper fácil, donde basta una regla para resolver el problema y saber el concepto de escala, hasta uno más complejo, donde tengo que aplicar ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerza en X igual 0, sumatoria de fuerza en Y igual 0. Para cada uno de los puntos o nodos de la estructura. Si ustedes se dan cuenta, el método es súper simple.
Me interesa que lo revisen tranquilamente en la casa, más aún si lo pueden resolver y compararlo con el que está aquí está resuelto, mejor todavía. Y si lo hacen con la regla, mucho mejor todavía. Se van a dar cuenta que ni siquiera necesitan la calculadora, solamente necesitan una regla y los dibujos hechos a escala. Yo los invito a que traten de hacerlo, o por último resuelvan algunos de los ejercicios que están propuestos y de los cuales probablemente en este libro están los resultados. Recuerden que también hay introduccionarios, así que pueden ver los resultados sin ninguna dificultad. Lo importante es que al final, en cada resultado tienen que poner si la barra está en tracción o compresión. Eso, fundamentalmente eso. Aquí hay un resumen de la materia y aquí hay una serie de ejercicios que parte por estos elementos que son súper básicos. Les recomiendo que hagan algunos de estos como entrenamiento, cualquiera de estos tres, para empezar a entrenarse. Y resuélvanlo en forma algebraica, primero, después en forma gráfica. La forma gráfica, repito, se usa para resolver las fuerzas en los nudos, no para el diagrama cuerpo libre general. Eso tiene que resolverlo con las ecuaciones de equilibrio, necesariamente. Distintas formas de estructura de la armadura, pero todas ellas son triángulos. Y después ya llegamos a algunas un poquito más complejas. Basta con que resuelvan alguna de estas, completan, y van a aprender inmediatamente el método, cualquiera de estas. Puede ser esta, podría ser esta, también podría ser esta, da lo mismo, efectivamente, cualquiera de ellas. El procedimiento es semejante para cada uno de los nudos, recordando que se parte por los nudos o nodos donde hay dos barras desconocidas, solamente dos. Muchísimos ejemplos, unos más complejos que otros, con mayor cantidad de fuerzas, lo cual demora más resolver el problema, pero en general el método es exactamente el mismo para todos, absolutamente el mismo. Son los ejercicios propuestos. Siempre a lo más largo y más complejo. De hecho, se van a encontrar con la particularidad que en algunos de estos ejercicios, algunas barras le va a dar fuerza cero, pero no se preocupen. Si les da cero, tiene alguna razón. Se lo voy a explicar en la próxima clase. Por mencionar algo. Por ejemplo, en esta escritura, o esta que está acá, con toda seguridad en esta estructura hay barras que le va a dar valor cero. Esa barra le va a dar cero. Esa también le va a dar cero. Esa seguramente también va a dar cero. Esa barra va a dar cero. Esa va a dar cero. Esa. Ahí. Y esta de aquí también le va a dar valor cero. Pero ustedes no se preocupen de eso. Tienen una razón que justifica que esas barras sean cero. ¿Cuál es la razón? Muy simple. Ustedes resuelven esta estructura. Si lo llegan a resolver, o por último, alguno de los nudos de esta estructura, se van a dar cuenta que esta barra, imaginemos que sacamos esta barrita corta de I. Saquémosla. Supongamos que no está. Y tenemos un triángulo, solamente este triángulo. Esta barra, que va a ser la barra AH, una sola barra AH, me va a dar en compresión. Seguro que nos va a dar en compresión. Pero las barras que son muy largas, sometidas a compresión, podrían fallar porque se podrían doblar. Entonces, para evitar que se doble la barra, se coloca una barra corta entre medio. En este caso, la barra DI. Cuando se coloca la barra DI, esta barra AH
que tenía un largo L, que se forman dos barras, la barra AB y la barra BH, que en vez de ser una sola barra larga, son dos barras cortas. Y esas dos barras cortas va a costar mucho más que se deformen que si fuera una sola barra larga. Esa es en el fondo la idea. Entonces parece que aquí se colocan varias barras, que aparentemente no sirven de nada, pero son para evitar el problema de que estas barras largas sometidas en compresión se puedan doblar o deformar. Eso es un criterio de diseño estructural, obviamente. Pero es interesante que ustedes lo sepan. Y eso no significa que yo por ahorrar plata le voy a sacar esas barras. Graso error. Porque si le saco esas barras, efectivamente la estructura podría fallar. Lo cual es mucho más caro que las barras que le saqué. Si la estructura completa falla. Con todas las consecuencias que ello implica. El concepto de que las barras largas en compresión son peligrosas. Y hay que tratar de acortarlas. ¿Cómo se acortan? Con otra barra que va a un punto medio de la barra. Son los casos que yo les puedo mostrar aquí. Que se fijan, hay muchísimos, de todo tipo. Ustedes pueden abordar como ejemplo cualquiera uno de ellos. Todos tienen la misma forma, la misma mecánica para resolver. La única dificultad es que son más largos unos que otros. Yo les recomiendo que al menos partan con algunos de estos. Uno de estos, queda esto. Después uno un poquito más complejo. Podría ser este, que se parece mucho al que está en los otros principios, al revés. Y después, si ustedes quieren hacer uno más difícil, yo les recomiendo, por ejemplo, este. Este es más largo de resolver. Tiene más ángulos. Se van cambiando los ángulos. Ustedes lo hacen en forma algebraica. Si lo hacen en forma gráfica, les recuerdo que estos ángulos no hay que calcularlos. De este dibujo hecho a escala se trasladan directamente estas líneas. Estos ángulos, o este de acá, se trasladan directamente con la raíz del dibujo. La respuesta obvia es que ese resultado va a ser aproximado, no va a ser exacto. Lo hacen con una regla. Pero la aproximación es muy buena. Y el error nunca es más allá del 10%, a no ser que el dibujo sea extremadamente malo o tenga errores conceptuales en el dibujo. Pero, como les digo, la aproximación es bastante buena y permite resolver el problema en forma gráfica, con una regla, solamente con una regla. Ustedes traten de usar los dos métodos o los tres métodos, estos ejemplos simples, y después se van a dar cuenta que el problema es súper fácil. Y trabajen con los distintos métodos. Hagan dos ejercicios usando los distintos métodos. Y con eso debieran quedar clarísimos en este tema. Y como les comento, yo estoy llano y dispuesto a resolver cualquier duda que la podamos ver o enfrentar en la próxima clase. Por ahora, vamos a terminar con la materia en la clase de hoy. Si hubiera alguna duda, alguna consulta, la podemos resolver de inmediato.